Bien, buenas noches a otro programa de Primer Plano que inevitable, obligatoriamente, tiene que iniciar con la tragedia de Iguala, de Ayotzinapa, porque el sábado pasado se cumplió el primer aniversario y el viernes de la semana anterior, pues se reunió el presidente con los padres de los desaparecidos y con sus aliados. Y en ese sentido, habría muchísimo que decir. Yo me quedo con una reflexión sobre un hecho que a mi parecer es inédito. México es una tierra de masacres que se dejan en la opacidad y en la impunidad. Por primera vez en nuestra historia estamos observando que en un plazo extraordinariamente breve, un año, estamos teniendo acceso a una gran cantidad de información sobre lo que sucedió la noche trágica del 26 al 27 de septiembre del 2014. Estamos entendiendo quién hizo qué, cómo, quién fue omiso. Por supuesto, quedan algunas preguntas de fondo. Y el cambio notable es que aquellas fuerzas, entre ellas el gobierno de Enrique Peña Nieto, que apostaban por el olvido, por hacer a un lado la investigación, pues fueron derrotadas por la sociedad y por la comunidad internacional y tenemos 3 informes notables por la profundidad, por la cantidad de detalle, pertenecientes de una u otra manera al Estado. El informe de mayo del PRD, muy duro contra el PRD, encabezado por Pablo Gómez. El segundo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que finalmente da señales de un compromiso mayor y lanza una crítica muy severa a las políticas, a lo dejado de hacer por el gobierno de Peña Nieto. Y finalmente el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales, o al revés, Grupo Internacional, no lo recuerdo, siempre me confundo, que hizo trizas las tesis oficiales de la Procuraduría General de la República. Y en ese sentido hay que reconocer que el presidente Enrique Peña Nieto y su gobierno han evolucionado positivamente, porque inicialmente desdeñaron el asunto, luego hicieron lo posible por olvidarlo, y con el informe de la CNDH y del grupo, están aceptando que no van a poder frenar la presión social internacional de que tenemos que tener la verdad. La verdad no garantiza la justicia, pero es un paso indispensable. Sin verdad no hay justicia. Internacional y nacional la presión, ¿no? Porque también supuesto. aquí ha habido condenables e inadmisibles, y no va a ocurrir porque no lo va a permitir ni lo internacional ni lo nacional, que se cierre, se dé vuelta de hoja a la página o se olvide. Claro, de ahí, como bien dices, Sergio, a que algún día sepamos, ¿sí?, la verdad. Esta cosa tan elusiva que es la verdad, pues es difícil pronosticar esto. Por lo pronto sí queda claro que siguen siendo más las preguntas que las respuestas, a pesar de los tres reportes que tú mencionas. A mí me parece que el del grupo independiente de la SICH es un informe sobre el informe del gobierno, ¿sí? En ese informe deja muy mal paradas y con mucha precisión y justicia y veracidad, me parece, a la Procuraduría General de la República, porque pues nos dice que no es capaz ni siquiera de investigar una escena del crimen. Ya no digas todo lo que hay atrás, toda la complejidad de lo que es la imbricación entre las autoridades del Estado, cualquier nivel de ellas, municipales, estatales o federales, y grupos del crimen organizado, si ni siquiera es una institución capaz de preservar la escena del crimen. Entonces, la exhibición que hace de la institución por excelencia para procurar justicia y administrar junto con el sistema judicial, pues deja muy, muy mal parado a México. Dicho esto, de la debilidad de nuestras instituciones, coincido contigo que
pues forzado por las circunstancias, ha avanzado el gobierno en volverse a juntar con los padres de familia, en volver a ofrecer. No he visto mucho en las columnas, en los comentarios, Sergio, tú que estás muy metido en este tema, pero hubo los 10 compromisos que hubo el año pasado con el presidente Peña Nieto eran muy similares a los que se refrendaron este año. Y ha pasado, tú dices, en muy poco tiempo, un largo año, digo yo, y pues si bien no se cerraron las investigaciones, si bien se decidió abrir todas, pues seguimos en las mismas, y me sorprende que en el diálogo con el presidente son básicamente los mismos compromisos los que se adquirieron hace un año y no sé qué respuesta puede haber que deje satisfecha, no a las partes, porque digamos en aquí los que importan son los padres de las presuntas víctimas. Y cierro diciendo lo de la impunidad. En efecto, a pesar de que el gobierno dice, y dice bien, que hay 100 personas o 103 personas en la cárcel, ninguna hasta el momento ha sido sentenciada. Entonces, son indiciados en todo caso, ¿no? Entonces, la impunidad sigue adelante. Pues yo no sé si vale la pena, después de lo que ustedes han planteado, hablar un poco de las responsabilidades de quienes han tenido a su cargo pues la investigación original, que es la Procuraduría General de la República. Porque este informe, sobre todo el de los expertos de la Comisión de Científicos Interdisciplinaria, que manda la OEA a petición de México o con aceptación de México, señala dos cosas que a mi juicio no solo establecen alguna responsabilidad de tipo político, esa me parece muy clara para el procurador Murillo Karam o el ex procurador Murillo Karam, porque en el informe se dice con toda claridad que la hipótesis principal de la verdad histórica, como se ha titulado, porque usó esta expresión el procurador, el ex procurador, ha echado por los suelos, ha sido echada por los suelos, en virtud de que no pudieron haber sido quemados los 43. Y él dijo que sí habían sido quemados y arrojados al río. Pero lo que me parece todavía más difícil es, no sé qué tanto más, es el haber velado la intervención del Ejército y de la Policía Federal en los acontecimientos de Iguala, de ese fatídico 26-27 de septiembre del año pasado. Porque en todo momento, incluso expresamente en varias frases del informe que rinde el procurador Murillo Karam, pues señala que el Ejército y la Policía Federal no intervinieron de nada, tuvieron una información posterior a lo que había ocurrido y los indicadores de este informe de la Comisión de Científicos Interdisciplinaria, pues está diciendo que sí hubo conocimiento del Ejército, de toda una sección del Ejército y de la Policía Federal. De tal manera que, y también se rumora, o se ha estado filtrando en los medios, que Murillo Karam, después de dejar la Secretaría de Desarrollo Territorial o algo así, se va a ir como embajador a Portugal, que ha sido. Eso, pues, creo que ya va a quedar en interrogante, porque sería volverle a dar una cobertura y no exigir ninguna responsabilidad. Parte de lo que estará en debate, y yo creo que seguirá en debate indefinidamente y habrán posturas diferenciadas que nunca se van a conciliar, como suele suceder en muchos de estos casos, es la intervención del gobierno federal o de las agencias del Estado, en donde se dice fue crimen de Estado, y otros dicen, no, pues fue local y fue la policía local, y en todo caso ahí abarca y los vínculos, si acaso Aguirre, desde luego, en todo caso, pero ¿por qué pasarle la responsabilidad al gobierno federal? Desde luego hay muchas razones, la mala respuesta, los avisos que había tenido Murillo Karam sobre los vínculos con el narcotráfico de Abarca, sin que hubiera hecho gran cosa. O sea, desde luego que hay algún tipo de responsabilidad, pero sobre todo es eso, la presencia o no del Ejército, en donde hay testimonios de muchos de los sobrevivientes que estaban en los hospitales y decían, pues sí llegaba gente del Ejército, o sea, sí estaban enterados. No que el Ejército o las fuerzas federales hubieran
directamente hecho la operación con el crimen organizado. Pero al estar enterados y haber sido omisos, que en un momento dado deberían dicho, a ver, si ya los apresaron, pues entonces los tienen que entregar a la justicia, pues para imputarles lo que se les hubiera podido imputar, es decir, la cuestión de los camiones, y si había droga, pues entonces ver por qué estaba esa droga ahí, si había algunos de los estudiantes que estuvieran con los guerreros rojos o los, pues entonces saber qué vínculo, los guerreros unidos o todos estos, pero el decir, pues nosotros no metimos las manos y tranquilamente se los entregaron al crimen organizado, pues sí es una cuestión que involucra indirectamente, diría yo, al Estado mexicano. Pero viene esa disociación, digamos, de interpretaciones, y sí faltan de todas maneras preguntas como decir, que no se han hecho y que creo que en el informe de los internacionales tampoco, al final de cuentas, ¿quién mandó y para qué? A los normalistas, ya sabíamos que cada año se manda, pero ¿sabían o no sabían que había droga en el quinto autobús o el camión, que habían algunos infiltrados vinculados con el crimen organizado? Hay preguntas de todas maneras que nunca se han querido hacer bien, responder bien, y que está también dejando a una parte de los protagonistas de toda esta situación fuera de la jugada. Mi impresión es que la situación es muy clara en el punto nodal, que es la función central del Estado, que es controlar el monopolio de la fuerza. El Estado detenta el monopolio legítimo de la fuerza y o bien la usa o bien la delega, porque también se permite que la delegue el Estado. Y lo que Ayotzinapa nos dice es que o el Estado utiliza ilegal e ilegítimamente la fuerza y es incapaz de controlar a quienes la están utilizando de manera también ilegal y legítima. Ese es tal vez el panorama más sombrío en el país, la debilidad extrema del Estado mexicano y del gobierno de Enrique Peña Nieto, por supuesto, pero es un sofisma el decir que las autoridades municipales de Iguala y Cocula no formaban parte del Estado. Claro que formaban parte, así como el Batallón 27 tenía la obligación de supervisar la manera como estaban usando la fuerza ellos y los integrantes del crimen organizado que operaban por ahí. Esa es la parte en donde es más débil la posición del gobierno de Enrique Peña Nieto, porque lo que demuestra es primero una extrema debilidad sobre su función básica y después una aterradora incapacidad de garantizar la seguridad de la ciudadanía. Esas dos responsabilidades es en donde que están exhibiendo los informes. A esa verdad me refería. Por supuesto que nos faltan muchísimos más detalles para tener todo, pero insisto, en relación a otras masacres, en un solo año ya tenemos un panorama muy claro. Con esa conclusión estoy absolutamente de acuerdo y le añadiría una más, es que es no solo la debilidad de esa principal función del Estado, sino también la debilidad de nuestro sistema de justicia. El punto, y ahí para aclaración de hechos, todavía no sabemos si se puede quemar o no a 43 personas en un basurero. Hay unos que dicen que sí, hay otros que dicen que no. Ahí entramos ya al terreno de las creencias, pero en todo caso es lamentable que la 15ª economía del mundo, porque eso es México, un país tan importante como México, sea incapaz de cumplir con su función básica. De ahí a decir que esto es un crimen de Estado es otra cosa que valdría la pena discutir. Yo quisiera agregar nada más que si el predominio de la fuerza legítima es del Estado, no es gratuitamente, es para que cumpla la función de otorgar seguridad y protección a los derechos de los ciudadanos. Esta es la función básica del Estado. Bien, pues continuaremos. Es un asunto que va a seguir, no se va a ir pronto, así que volveremos sobre ese tema. Ya llevamos varios años experimentando en México lo que se conoce en la ciencia política como decepción democrática y que es una categoría prevista en los procesos de democratización.
siempre en los procesos de democratización, en los recientes de América Latina, de Europa del Este, de otras partes del mundo, se sabe que se generan expectativas por encima de lo que realmente la democracia puede ofrecer, sobre todo en el corto plazo. Y que esa diferencia entre las expectativas y luego la realidad inevitablemente generan un problema de decepción. La variable puede ser, o la pregunta es, ¿qué tan profunda es esa decepción? En algunos casos es manejable, en otros verdaderamente es muy grande. Creo que en México hemos estado viviendo ya hace tiempo ese ambiente de decepción, de decir, bueno, pues es que esperábamos que con el cambio de la alternancia a nivel presidencial y que el PRI quedara fuera de los pinos, etcétera, se iba a traducir en algo más. Y no me refiero a cuestiones económicas y sociales que llevan muchos años para resolverse, sino incluso políticas, sobre todo cuestiones de corrupción y de impunidad. De eso se trataba, esa era la oferta que el PAN hizo durante sus 60 años de oposición, decir esto va a mejorar en términos de vigilancia mutua, de combate a la corrupción, de una comisión de la verdad que se ofreció, y que eso se va a traducir en menor impunidad, porque va a haber la voluntad para hacerlo. Bueno, ya hemos tenido alternancias a nivel presidencial, a nivel estatal en muchísimas entidades, va un partido, va el otro, ya la decepción se empezó a traducir en ahora vamos a apostar a los independientes, pero el caso es que en todo este tiempo, todos estos años de alternancia y de transición política, que sí ha habido cambios, no digo que no los haya habido, pero que no se han traducido claramente en combatir la corrupción y la impunidad, lo cual, y muchos otros indicadores que la gente probablemente esperaba de mejoría y que no se han dado. Y aquí el punto es cómo se mide esto, y sí se mide en términos subjetivos, y precisamente Latinobarómetro, que hace este tipo de mediciones en América Latina, nos ha ubicado ya como el último lugar en satisfacción con la democracia. Que yo diría que hay que distinguir la democracia como un sistema político en términos generales, teóricos, o la democracia en México. Porque yo podría decir, yo sigo siendo demócrata, yo sigo apostando porque la democracia es el peor de los sistemas, salvo todos los demás, churchillianamente. Pero en México verdaderamente yo sí soy de los decepcionados con la clase política, con los partidos, con la inutilidad de la alternancia en los términos en los que he planteado. Dos comentarios, uno histórico. Este programa empezó en 1999, 2 años después de que empezara la alternancia en la Cámara de Diputados y en la capital. Y uno antes de la presidencial. Y una antes de la presidencial. De hecho, se crea para discutir lo que iba a ser una elección histórica. Yo entré en el 2001, entonces llevo 14 años observando. Y en una primera etapa había una discusión, no, se aceptaba que era un momento excepcional y que íbamos avanzando. Y haciendo memoria mientras hablaba, he observado cómo hemos ido llegando a un consenso. Ya no discutimos, ya nadie defiende a la democracia mexicana de los 6 panelistas. Todos coincidimos en que estamos del nabo, que estamos muy mal. Y las discusiones más bien ya no son solo sobre ese tema, sino pues sobre aspectos accesorios. Y en ese sentido, mi segundo comentario es la reacción de la clase política que gobierna a este país, incluyéndolos a todos los partidos, o casi todos. Cuando leen críticas del Círculo Rojo, y nosotros, los que estamos aquí somos parte del Círculo Rojo, nos descalifican diciendo son los mismos, realmente no. Criticones de siempre. Criticones profesionales, seguramente están mal de la vesícula biliar y van derramando bilis y la sacan. Bueno, cuando vi los resultados del Latinobarómetro la semana pasada me sentí reivindicado porque dije, Estás con la mayoría. aquí en esta mesa, Estamos reflejando. muy crítica, generalmente muy crítica, estamos reflejando lo que la población piensa, siente de hartazgo frente a la clase política que no ha sido capaz de hacer que la democracia funcione razonablemente. Yo creo que vale la pena que nuestro auditorio conozca un poco sobre los números de este reporte de 2015 del Latinobarómetro, porque el último lugar representa solo el 19% de los encuestados, en una muestra muy representativa, es decir, menos de la quinta parte de la población encuestada.
considera que es aceptable el sistema democrático en México. Y en el primer lugar de aceptación se encuentra Uruguay, lo cual es muy significativo. ¿Qué hicieron los uruguayos? ¿Qué tipo de gobierno tuvieron en el último, como José Mujica? Otros que están también muy satisfechos, pues son diversos países de América del Sur, Ecuador muy notablemente, y Argentina. Argentina, en forma sorprendente, tiene un 40 y tantos % de aceptación del sistema democrático, mientras México está en 19%. Hay otros elementos que el reporte del Latinobarómetro nos muestran, tal vez posiciones extremas, porque hay una pregunta que viene desde años atrás, desde 2013 yo la empecé a ver, que es: ¿se podrá tener un régimen democrático, un sistema democrático, sin partidos y sin Congreso? Lo cual es verdaderamente extremo. Es decir, porque el 41% de las personas en 2013, que es la cifra que recuerdo, dicen que en México puede haber un sistema democrático sin partidos y sin Congreso, el 39%. Bueno, estamos reflejando de esta manera en dónde está la inconformidad, porque no es la democracia así en abstracto como un gran sistema. Está bien que lo plantea así José Antonio, pero hay especiales responsabilidades o rechazo de la gente a algunos de los órganos que debieran hacer funcionar la democracia, como son el Congreso, los partidos políticos, claro, donde hay una gran decepción. Esto es lo que es verdaderamente lamentable, ¿no? Y esto es lo que yo quisiera destacar en este momento. Qué bueno que lo destacas, porque además son los dos pilares de toda democracia, ¿no? El Parlamento y los partidos políticos a través de los cuales se accede casi siempre al poder, aunque todos los países tienen. Nosotros llegamos tarde a las candidaturas independientes, pero hemos seguido cayendo. La caída de México con respecto al aprecio y la satisfacción con la democracia ha sido una caída vertiginosa de 1997 y en particular del año 2000 hacia el 2014. Vertiginosa, o sea, así va la línea. Y lo que es preocupante es que una cosa es el desempeño de la democracia, que es donde estamos, la satisfacción, con la democracia, que habla más de los gobiernos, queramos o no, cuando se hace la pregunta, el 19%, y ahí podrías decir, bueno, México no está creciendo, hay corrupción, en efecto. Por eso nos dice Paoli que en Uruguay es el país menos corrupto de América Latina. Algo tendrá que ver con que haya mayor satisfacción. Pero o concédanme, o acéptenme sin conceder, o al revés. Bueno, concédanme sin aceptar. O concédanme sin aceptar, que pueda tener que ver mucho con el desempeño económico, ¿sí? Con el dinero en los bolsillos, que hay una relación bastante estrecha entre nuestra querencia al gobierno y cómo nos va económicamente. El problema es que cuando preguntas por el aprecio a la democracia, ¿sí?, también estamos por debajo de la media latinoamericana. Y la mayoría preferiría tener, más allá de que sea tramposa la pregunta, preferiría tener un régimen no democrático o incluso un régimen autoritario, pero eficaz. Y ahí México está por debajo, quiero insistir, de la media latinoamericana, ocupando, si no me falla la memoria, el antepenúltimo lugar. Eso es todavía más grave porque es un caldo de cultivo para movimientos antidemocráticos, antiinstitucionales, que creo que pueden llevar a mal puerto. Yo quiero introducir una variable que es peculiar de México, que pueda quizá ayudar a explicar este alejamiento de los mexicanos respecto a la democracia, que es el punto de referencia de lo que teníamos antes, que es el régimen priista, que de todas maneras era relativamente benigno respecto de las dictaduras militares. Sí. O sea, cuando los latinoamericanos les preguntas democracia o autoritarismo, están pensando en Pinochet, en Videla, etcétera, ¿no? Juntas militares, con todo lo que eso implicaba. Y aquí el ciudadano común dice, bueno, sí, corrupción y todo eso que nos puede molestar, pero la distancia es bastante menor de lo que teníamos a lo que tenemos que en relación con otros países latinoamericanos. Sí. Al final de cuentas seguimos, ahí sigue el PRI gobernando, para empezar, ¿no? Que es el eje del régimen que teníamos. Muchos de los elementos
siguen vigentes del régimen anterior, no han cambiado, están pendientes de cambiar. Entonces eso quizá haga que mucha gente diga, pues mira, si eso se tradujera, digamos, en mayor beneficio económico, mayor empleo, etcétera, sigue habiendo muchos nostálgicos del régimen, del nacionalismo revolucionario en varios partidos. Entonces creo que eso puede ser una variable peculiar de México que explique en parte, no solamente, pero en parte, las distancias respecto de otros países que sí vivieron dictaduras militares brutales, con unos niveles de represión mucho mayores que el caso mexicano. Lo que lleva, estas cifras llevan a todo tipo de consideraciones. Hago una extrapolación a esos spots que salen por todos lados hablando maravillas de lo que México se mueve, el Senado aprueba tantas leyes, la Cámara de Diputados, es decir, el Partido Verde sí cumple, etc. Todas mentiras o presentaciones irreales, hollywoodescas de la realidad. Me pregunto si se habrán dado cuenta partidos y gobernantes que están desperdiciando el dinero, porque ante las encuestas de opinión y estas cifras de aprobación es evidente que esa propaganda política en la cual invierten miles y miles de millones de pesos realmente no sirve. Y lo mismo el Instituto Nacional Electoral. Vamos, ¿por qué no salen a comentar el Latinobarómetro Lorenzo Córdoba, por ejemplo, a dar una explicación de que están fracasando, porque no logran convencer a la población? La población sigue viendo con profundo escepticismo a las elecciones, al Congreso, a los partidos y al Instituto Nacional Electoral. En consecuencia, pues hay una crisis. Yo no sé, creo que nadie sabe dónde va a terminar todo esto. Cuál va a ser la salida, porque si las elecciones no funcionan, entonces ¿qué? Pero el Latinobarómetro es otra llamada de atención. Pues yo creo que vale la pena destacar que esta inconformidad de los ciudadanos con el sistema democrático mexicano también está apuntando a un exceso que se ha cometido, porque ante la falta de recursos en los bolsillos de los ciudadanos, se dicen el sobregasto que están teniendo los partidos, las instituciones como el Congreso mismo, los viajes que están exhibiendo, etcétera, pues es un exceso tras otro, ¿no? Y las partidas secretas millonarias y muchas cosas que están ahí y que los partidos tendrían que reaccionar en ese sentido para mejorar las cosas, mejorar el ambiente político. Pero regresamos al siguiente segmento. Regresamos con un bloque internacional, pero algo tiene que ver con los mexicanos. Hace una semana nos enteramos que el 51% de los mexicanos no sabían que nos habíamos independizado de España. Es una cosa, a mí me parece como escandalosa, ¿no? Porque luego hablamos español para empezar, ¿no? Sí, y luego empezamos a montar una cantidad de mitos porque por fin nos separamos de los gachupines, como se decía antes, y resulta que más de la mitad de la población ni siquiera sabe. Pero en fin, vamos allá, vamos a España, en donde en este domingo pasado hubo unas elecciones pues muy interesantes y que tienen que ver con lo que comentábamos en el bloque anterior, que es la decepción con la democracia o la decepción con los gobiernos, con los partidos, con la corrupción. Bueno, pues hubo elecciones en Cataluña y hay un problema fuerte porque hay una parte de la población que hace mucho tiempo, quiere separarse de España, constituirse en un Estado autónomo, y hay otros que dicen no, nos va a ir mejor a los catalanes si nos quedamos dentro de España. Y bueno, pues aquí tenemos un problema legal y tenemos un problema político. Legal porque no puede llamar Cataluña unilateralmente a un plebiscito y decidir separarse, y tenemos un problema político porque ahí hay una bomba además con unos orígenes históricos muy fuertes del franquismo, pero que antedatan también al franquismo, sobre la autonomía de los catalanes. Fueron las elecciones y pasan cosas paradójicas que podemos aplicar para el caso de México. Si hubiese sido un plebiscito, lo hubieran perdido los independentistas porque no alcanzaron el 50%, y eso que no sabemos si se hubiese necesitado 2/3 para
tomar una decisión de tal envergadura. Pero ganaron el Parlamento los independentistas, dos partidos, ¿sí? Juntos, Just por, ¿cómo se llama? Bueno, el grupo Juntos de por el más, Sí, todos Juntos por el Sí, junto con el CUP, ¿no? Y entonces ellos hacen una mayoría en el Parlamento y están tentados, más allá de lo que diga la ley, a digamos, separarse de España de manera independiente, de manera unilateral, con todo y las consecuencias que esto puede traer. El hecho claro es que no hay otra vez una solución fácil, no hay una solución cuando tú tienes a la mitad de la población queriendo independizarse y a la otra mitad no la tienes. Es un problema muy serio que hay que resolver de manera democrática. Bueno, pues los catalanes al menos tienen de quién independizarse, nosotros no. Nosotros estamos ¿Y como condenados. de quién querías que nos independizáramos? De los Estados Unidos, decía Lorenzo Meyer en el pasado, porque hubo el 13% en esa encuesta que citaba María Amparo, Claro. Que dijeron que que de dijo Estados que Unidos. de De quien nos Estados habíamos independizado era de Estados De ahí no Unidos. nos hemos independizado. No, yo Y pienso no sé. independizarme del PRI, del PRD, del PAN, sobre todo eso y del Verde. Eso sí quisiera declarar la independencia. Pero es un tema fascinante que muestra la importancia de lo que Gramsci, un filósofo italiano, llamaba el sentido común o la hegemonía cultural, porque ha ido creciendo el convencimiento de los catalanes Sí. de que les va mejor ser independientes, como lo fueron hasta 1714, cuando otro Fernando V, bajo el reinado de Fernando V, los Borbones cercaron a Barcelona y tomaron y les impusieron la dominación española. la dominación castellana. Castellano. Y ahora con otro Fernando, pues renace este deseo independentista, que es una insatisfacción por el maltrato que han tenido, y hay datos objetivos, de los gobiernos del Partido Popular, porque hay que ponerle nombre. Fue Mariano Rajoy y los conservadores los que se han negado una y otra vez a darles más autonomía, que era lo que ellos aceptaban, lo que querían. Aprobaron Y un el PSOE estatuto también. con referéndum, ahí sí, Ahí sí. que redefinía la relación, echaron. y en 2010 y se los tumban En el los Tribunal castellanos. Constitucional. Por tanto, lo que estamos viendo ahora es el inicio de una batalla cultural de parte de los independentistas para convencer a los no independentistas, y una batalla que va a tener repercusiones importantes en toda Europa. Tampoco sabemos ni conocemos cuál vaya a ser el desenlace, pero Cataluña ya le puso sazón a la discusión sobre el derecho a la independencia de los pueblos. La Europa de los pueblos frente a la Europa de las naciones. Bueno, a mí me gustaría citar algunas cifras para que nuestro público esté al tanto, aunque hoy los periódicos y los medios lo han estado difundiendo. Lo que fueron unas elecciones parlamentarias. Como están en un régimen parlamentario, implica esto la decisión sobre el gobierno de Cataluña. El Parlamento catalán tiene 135 diputados, 135 bancas. La media, la que logra la mayoría absoluta es el que tiene 68. Los independentistas unidos, tanto los del Sí, Todos por el Sí, como el CBU, que es más radical, logran 72 bancas, es decir, logran más de la mitad, más de lo que requiere la mayoría absoluta. Y por otra parte, estas elecciones, que no son un plebiscito, han sido tomados virtualmente como un plebiscito, que en el sentido estricto pierden los independentistas porque no logran los votos de más de la mitad, pero sí logran una mayoría en las instituciones. ¿Qué es lo que plantea esto? Plantea la posibilidad de una apertura del camino hacia la independencia, porque los congresistas, que son los que legislan, van a empezar a desarrollar instituciones que van rumbo a la independencia. Es decir, no es una mera
batalla cultural, aunque Claro. lo es básicamente, por supuesto, ahí en la base está la cultura política y los criterios y los sentimientos del pueblo catalán en el fondo, pero lo que está marcándose es que quieren ya institucionalmente separarse. Y está habiendo unas presiones muy fuertes que vale la pena destacar de la Unión Europea. Alemania y el Banco Central Europeo les dicen, bueno, si se van, no van a tener esto, no van a tener aquello, no van a tener los retiros, no van a poder entrar a la economía del euro. Todo lo cual, pues es una forma de argumentar políticamente a favor de la no separación de España. Esto es algo que nos va a seguir tomando la atención porque no ha terminado. Pero sí marca muy claramente que una tendencia muy amplia y desde una perspectiva claramente institucional está a favor de la independencia. Porque lo de la independencia, que desde luego tiene que ser un derecho reconocido democráticamente, es decir, un pueblo, una comunidad, pues tendría que tener el derecho de decir pertenezco o no pertenezco a una unidad política mayor, dependiendo de si me conviene o no. Más que un principio abstracto, digamos, de autonomía, que a veces está presente ahí, tiene más que ver con intereses, así como decías en el segmento pasado. El apego o no apego a la democracia tiene mucho que ver con las expectativas de mejoría económica y social. Y si tú les ofreces bajo un régimen autoritario que puede haber mejoría económica y social igual y lo aceptan, también es el pertenecer o no pertenecer a un partido, a un país. Entonces le están elevando el costo a la independencia de estas instituciones, de decir, ok, pueden tener su autonomía, con todo eso lo que significa en términos de reivindicación del nacionalismo, pero los costos pueden ser mayores que los que tienen integrados. Y también mencionaban la semana pasada, por cierto, con el caso mexicano respecto de España, los que hicieron la independencia fueron los realistas, cuando ya vieron que no les convenía seguir perteneciendo a España, porque de ahí iban a venir los cambios que no querían que se dieran en el orden virreinal que era vigente. Entonces cambiaron su posición de combatir la independencia a consumar la independencia por los intereses que estaban en juego. Y también lo que se señalaba, de que en encuestas de los 90, creo, muchísima gente estaba dispuesta a aceptar integrarnos a Estados Unidos, no independizarnos de Estados Unidos, sino integrarnos, si eso implicaba mejoría de salarios, de empleos, etcétera, como mucha gente tiene la expectativa de que ocurriría, como los que se van allá y de repente pueden empezar a tener mejores oportunidades, los que les va bien. Y entonces son cuestiones más de intereses que de valores abstractos. Claro que sí, yo creo que desde ahí se interpreta la historia y ya lo decía Carlos Marx, ¿no? Las condiciones materiales determinan la existencia. Aquí se está viendo también por los intereses, pero ahí yo diría, por ejemplo, ahora cuando hablabas tú, José Francisco, de los catalanes, no es que quieren hacer esto y quieren hacer, no, pues la mitad. La mitad quiere y la otra mitad no. No podemos decir los catalanes quieren independizarse. El 47.2% de las bancas, 72. Sí, en las bancadas sí, pero digamos, si fuera plebiscito y esto se resuelve por plebiscito, pues la mayoría dijo, se ve que yo no soy independentista, de los catalanes y tú sí, pero bueno, dijeron que no, si hubiese sido, hubiera perdido. Vamos a ver qué pasaría. Yo creo que esto podría servir incluso hasta como primera vuelta, si se llegara a una negociación con el gobierno central, con el gobierno español, de que sí se hubiera un plebiscito, podría ocurrir que esto se diga, mira, caray, éramos 47, ¿queremos ser más o queremos ser menos? Lo que sí es que Cataluña queda partida a la mitad y que se va a necesitar realmente mucho oficio político para sacar este conflicto. No, es que como me aludes, yo te tendría que decir, no la mitad, más de la mitad en el Congreso están representados por las fuerzas políticas que quieren la independencia. Menos de la mitad de la población quiere la independencia, 47%. Bueno, 47% es menos de la mitad, María Amparo. Por eso. Pero y también en el otro lado es menos Pero de 47 son los que no quieren, los que quieren la independencia. Perdieron. Los 47 de los que votaron, que no es el 100%. No, es el 76. A los que se Pero es de los que votaron abstuvieron. Siempre, ¿no? Para que sea vinculatorio. Vamos, una última idea los que abstuvieron. Si me permiten. Vas. La campaña del miedo que desencadenó Madrid, incluidos los medios de comunicación madrileños como El País,
Una alianza Me con recordó Alemania. a la campaña de miedo de Felipe Calderón contra López Obrador de el peligro para México. Acá es el peligro, vamos, todo lo malo le iba a pasar a Cataluña. No, todo lo malo me va a pasar si si no mando a corte, porque ya me Manda está a corte. regañando el Flor, ¿eh? Regresamos a un último segmento. Vamos a tocar ahora otro tema internacional, pero este sí mucho más próximo a México, que es la visita del Papa Francisco a dos países que estaban en pugna, que estaban separados, no tenían relaciones, como son Cuba y los Estados Unidos, el país imperial y el país rebelde, que Francisco, el Papa, gestionó para que volvieran a tener relaciones que ya se han restablecido. Es muy significativo entonces que vaya en un solo viaje, en un solo momento, de Cuba a Estados Unidos, pase 3 días en Cuba o algo así, y pase 6 días en los Estados Unidos, clamando por varias cosas. En Cuba, por la concordia, por la cancelación del bloqueo o embargo, como dicen los americanos, por la devolución de, esto lo pidió sobre todo Raúl Castro, la devolución de Guantánamo, y sobre todo por la defensa de los derechos humanos, que en Cuba todavía tiene muchos pendientes. Y después, en los Estados Unidos, algo que nos atañe muy directamente, el Papa Francisco fue a varias instancias, las Naciones Unidas, el Congreso de los Estados Unidos, que tal vez sea la más significativa, donde abogó por la migración, por el buen trato a los migrantes, a los débiles. Esto, refleja toda una posición que ha venido sosteniendo y después el Papa, y después en su última parte de la visita, clamar por la responsabilidad contra los pederastas, que en Estados Unidos son de una proporción altísima, y entrevistarse con aquellos que fueron dañados por sacerdotes o acosados sexualmente por los sacerdotes, que tendrán, garantizaba el Papa Francisco, alguna responsabilidad y alguna sanción. Esto se me hace muy relevante en esta visita. A mí me encantaría que tuviéramos más jefes de Estado de esa estatura, de esa categoría y de esa, pues no sé, estancia moral, ¿no? que tiene el Papa Francisco. Nunca creí yo decir esto, menos frente a las cámaras de la televisión, con respecto a un Papa, y lo digo de verdad, desde la pederastia hasta el aborto, ¿sí? Desde la migración hasta los derechos y el medio ambiente, humanos, eso es desde el importantísimo. medio ambiente, en fin, toca todos estos temas importantes para cualquier Estado o nación, más allá de que sea el jefe del Estado Vaticano, los toca como el Papa, como el jefe de la Iglesia católica, ¿no? Bueno, muy impresionante las diferentes alocuciones, los diferentes temas que toca, y también, no solamente por su posición sobre cada uno de sus no solamente por la amplitud de los temas que toca, que normalmente no lo suelen hacer los papas, sino por las posiciones, la mayor parte de las veces, revolucionarias, y cuando no son revolucionarias, sí de conciliación. Es de una habilidad política, habla incluso, que no lo pensamos, yo cuando menos nunca lo pensé, de la Iglesia Católica, ¿sí? Hablar de la reconciliación, por ejemplo, en el caso de, y ahí recuerdo en México esta asociación de las católicas por el derecho a decidir, con respecto, por ejemplo, al aborto, ¿no? Lo que ha dicho con respecto a los matrimonios homosexuales. Realmente creo que ha dado un ejemplo de la agenda del siglo XXI, junto con una posición de reconciliación entre los polos opuestos. Así que creo que cerramos con un bloque pues muy esperanzador. Bueno, sí. Hay un aspecto que no han mencionado de un pronunciamiento muy claro, en el cual en Filadelfia llamó a los latinos, es decir, la mayoría de hay 64 millones de latinos en Estados Unidos, y de México, de ascendencia mexicana, algunos ciudadanos, otros mexicoamericanos, somos 35 millones, somos la mayoría,
en la minoría más grande latina en Estados Unidos, y lanzó un mensaje muy claro: no se avergüencen de sus orígenes. Fue un llamado a defender el derecho a hablar en español, el derecho a expresarse, a defender su cultura, a defender sus derechos. Ojalá y quienes gobiernan México, quienes tienen la obligación de defender a esos 35 millones, le hicieran caso y hablaran más fuerte, porque, vamos, la actitud de vasallaje cultural, de sometimiento intelectual de la clase política mexicana frente a Estados Unidos, sobre todo la gobernante, el PRI, vamos, es de dar vergüenza. Se les olvidó ya el nacionalismo revolucionario, se les olvidó la obligación que tienen de defender a los connacionales en aquel país. Hablo en el discurso, no he leído lo que el presidente Enrique Peña Nieto dijo en las Naciones Unidas, pero me parece que no se va a lanzar. Ojalá y me equivoque y lo reconoceré, pero por ahora bien harían en escuchar con enorme atención al Papa Francisco en su mensaje sobre la necesidad de defendernos frente a quienes nos están hostigando y atacando injustamente, sobre todo los conservadores republicanos. Pero en temas generales, de los que habló también Francisco en Estados Unidos, de varios ya señalaba algunos. Amparo también en Filadelfia reivindicó los derechos que ahí surgieron, es decir, en el origen de Estados Unidos, los derechos humanos, los de la democracia, la libertad, etcétera, que eran sistemáticamente condenados por la Iglesia todavía hasta principios del siglo XX. La Iglesia se mantuvo como enemiga de la democracia cuando empezaron a surgir las democracias modernas, desde la Revolución Francesa. Sistemáticamente estaban en contra de las democracias y estaban en favor, no solo dentro de la Iglesia, sino en los países en general, de modelos autoritarios y verticales. Podían diferir de los contenidos ideológicos, por ejemplo, del marxismo, o en Unión Soviética, o del fascismo italiano, pero la estructura política esa era la que defendían y condenaban sistemáticamente la democracia hasta entrado el siglo XX todavía. Es en los últimos años ya del siglo XX y ahora donde se empieza a reivindicar, digamos, estos valores. Y eso me llamó la atención de que en Filadelfia precisamente reivindica todos esos valores que fueron histórica y sistemáticamente condenados por la Iglesia. Yo creo que está muy bien este apuntamiento que haces, José Antonio, de los orígenes de los Estados Unidos en Filadelfia, donde se declaró la independencia, etcétera. Pero sí quisiera hacer un matiz en relación con la Iglesia. Hay dos referencias a la Iglesia. La Iglesia jerárquica, que está integrada por las jerarquías, los obispos, y la Iglesia carismática, que son todos los miembros de la Iglesia católica. Allí no se puede decir que se apoyara a los regímenes autoritarios, porque estaríamos condenando a Hidalgo, a Morelos, a Camilo Torres o a cualquier conjunto de sacerdotes, de pueblo, que se unen a para reivindicar sus derechos, como lo hizo Bartolomé de las Casas. Es decir, estamos hablando de dos iglesias. Sí. Lo importante me parece aquí en la visita de la jerarquía. Sí, se refería claramente, por eso estaba introduciendo este matiz, a la iglesia jerárquica. Pero lo importante es que ahora la iglesia jerárquica, cuya cúpula es el Papa, cuya cabeza es el Papa, el representante directamente, según las creencias católicas, de Dios en la tierra, de Cristo en la tierra, está haciendo un planteamiento en las instituciones públicas de los Estados Unidos, de Cuba, planteando una serie de cosas. Y algo muy importante es que está implícito en varios de los discursos que dijo en Estados Unidos y en Cuba, es algo que había dicho en Paraguay unos meses antes, que era una crítica al capitalismo, a todo tipo de capitalismo. Es una crítica socialista. ¿Es el Papa un socialista, como dijeron algunos? No, no es un Papa socialista. Está criticando al capitalismo salvaje, al que no respeta los derechos humanos, al que no paga salarios correctos, al que no entrega los bienes y no los distribuye de acuerdo con criterios de justicia. Ese es al que está criticando. Y es muy importante esta posición porque
está sosteniendo en el fondo que hay que revitalizar los regímenes, moralizándolos, haciéndolos menos deseosos de acumular, de explotar, etcétera. Y un tema más que se nos fue, tomo 30 segundos y los otros tú, un tema más que se nos fue, la condena, ¿sí? Y que quiere la reparación a todos aquellos curas o miembros de la iglesia pederastas, que también se requirió valor para hacerlo. Iba a ser un recordatorio histórico. ¿Quién iba a pensar que un jesuita, los jesuitas tienen fama de arrogantes es la élite intelectual de la iglesia, vamos, históricamente, iba a fusionarse con un franciscano, porque él toma el nombre de Francisco para honrar la figura de San Francisco de Asís, del hombre del santo. El mínimo y dulce. Del mínimo y dulce que predicó el acercamiento a los pobres. Por tanto, me parece una mezcla fascinante que en el siglo XXI venga alguien a mezclar las dos tradiciones y tal vez logre reactivar la iglesia. Ignacio Bien, Francisco. pero eso lo seguiremos viendo. No nos deje de ver la próxima semana. Nos despedimos con un saludo afectuoso.